Muy bien. Entonces, esta maniobra que se llama la SEGE, que ustedes están viendo acá, es para explorar la elasticidad torácica. La anterior era la expansión, es decir, cómo se va aumentando los diámetros durante la mecánica respiratoria, fundamentalmente durante el primer periodo, que es, o durante la primera fase, que es la inspiración. En, en cambio, la maniobra de la SEGE explora la elasticidad torácica, es decir, el tórax es elástico por todo lo que habíamos mencionado también, que las costillas son bastante delgadas, son flexibles, tienen cartílago costal, etcétera, que hacen que el tórax se pueda deprimir. Lo otro era expansión, esta es elasticidad, deprimir, ¿no? Pero esto es en realidad con la realización o la impresión de una fuerza por parte del médico del explorador. Les explico. La maniobra consiste en paciente sentado o de pie o al borde de la camilla, médico al lado, ya sea del lado derecho o al lado izquierdo que quiere explorar. Ustedes están viendo, acá está en el lado derecho del paciente, siempre del paciente, por si acaso. Coloca la mano derecha en la parte anterior del tórax, si quieren ustedes, por debajo de la región mamilar, ¿ya? Pero apoya con mayor fuerza el talón de la mano. Y la otra mano, en este caso la mano izquierda, se encuentra en la parte posterior del tórax a la misma altura, es decir, la mano izquierda está a la misma altura, pero en la parte posterior del tórax. Entonces, en ese momento se pide al paciente que haga una inspiración profunda y asimismo una expiración. Es decir, mete el aire, nosotros simplemente estamos con la mano ahí puesta nada más y de manera pasiva el tórax se expande, es decir, estaríamos hablando ya de lo que es la maniobra de Roald o expansión torácica. Pero en la segunda parte, que es la expiración, el paciente va a botar el aire y en ese momento el tórax va a retroceder a su posición original, ¿no? Y nosotros todavía no comprimimos, no apretamos, para que me entiendan, sino al final de la expiración, cuando el paciente está terminando de realizar la expiración, ahí recién ustedes ejercen una fuerza tratando de acercar sus dos manos, es decir, la mano derecha con la mano izquierda. En la parte final de la expiración, no se olvide. Y van a ir a la misma velocidad de la que el paciente está eliminando o exhalando, eliminando aire, obviamente, ¿no? O exhalando. Ya, en ese momento, al final de la expiración, ustedes tratan de acercar las dos manos. Obviamente hacen mayor fuerza en el talón, pues los dedos no tienen mucha fuerza en el talón de la mano, ¿no? Y van a ver ustedes que el tórax se deprime, es decir, ustedes presionan ahí y van a notar que el tórax se deprime. ¿Por qué? Por esa característica de elasticidad. Por eso mismo nosotros hacemos las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pues se imaginan que no sea deprimible el tórax, entonces estaríamos haciendo en vano, agotándonos físicamente y emocionalmente tratando de reanimar a un paciente. Si es que el tórax fuese rígido, no tendría nada de elasticidad. Entonces, como tiene elasticidad, este tórax se deprime. Las dos manos, la mano izquierda y la mano derecha, tratan de acercarse ejerciendo una presión no intensa, no fuerte, sino mediana, para ver que el tórax se sigue deprimiendo al finalizar la expiración. ¿Por qué al finalizar? Porque al inspirar está lleno de aire, lleno de los alvéolos, por lo tanto hay mayor resistencia a la depresión torácica. ¿Y por qué al finalizar la expiración? Porque ahí se está vaciando los alvéolos de aire, ¿no? Entonces fácilmente hay menor resistencia a nivel pulmonar y el tórax fácilmente es deprimible. ¿Y por qué les digo en la parte final y con la misma velocidad que el paciente está exhalando el aire? Porque si ustedes hacen de manera brusca, como en la parte práctica siempre hacíamos esto, solamente entre compañeros y alguna vez en un paciente, ¿no? Porque es incómodo hacer esto. Los alumnos generalmente hacían de manera brusca, es decir, apretaban ahí de manera brusca y lo único que hacían era que el paciente termine de botar el aire de manera brusca, es decir, está botando el aire para que me escuchen así, escuchan. Y cuando uno aprieta de manera brusca, bueno, lo hacen botar el aire de manera violenta, el poco aire que tenían los alvéolos. Entonces, no, tiene que ser con la misma velocidad que el paciente está exhalando, terminando de exhalar el aire que le queda en
en la vía respiratoria. La maniobra de la Segue. No hay ninguna, esto es muy sencillito, como les digo, se coloca ambas manos nada más y está reservado solamente para bases pulmonares. Ya no pueden hacer mucho acá arriba, ¿por qué? Porque hay la cintura escapular, clavicular, la escápula, etcétera. En la parte media tampoco, porque hay una estructura muy dura como es la columna, en la parte anterior también el esternón, entonces simplemente en estas partes, ya en la parte de las bases pulmonares, obviamente en la parte posterior y en la parte anterior, nada más, para eso es. Esto está aumentado, o sea, la elasticidad torácica en enfermedades como el raquitismo, la osteomalacia, en aquellos pacientes que tienen enfermedades del colágeno, como la enfermedad del Ehlers-Danlos, está aumentado la elasticidad torácica, bueno, en esos casos, y está disminuido en todos aquellos casos en los que existe desarrollo pleural masivo, fibrotórax, enfisema pulmonar, obesidad, pacientes muy musculosos, etcétera. O sea, varias situaciones que hace que esta elasticidad torácica pudiera estar disminuido. Obviamente ahí también están todo lo que se refiere a las deformidades o alteraciones de la forma y el tipo del tórax, que ya hemos hablado también. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Esta parte es facilito, ¿no es cierto? Es muy sencillo hacer la maniobra de Rohr y la maniobra de la Segue, simplemente es práctica un par de veces y ya ustedes se van a volver muy, muy capacitados para poder hacerlo. Pero como les digo, yo no lo hago tampoco, ¿no? O sea, no es porque no sepa, sino que aporta muy poquito semiológicamente hablando, y segundo, no tenemos el tiempo necesario para estar haciendo todas las maniobras en un paciente, entonces nos vamos directamente a lo que es la inspección, la percusión, que es muy importante, y fundamentalmente la auscultación. Entonces, acá es todo lo que estamos hablando, es de la palpación. Muy bien, no sé si hay algo más que quieren o tienen alguna duda de esto, chicos, adelante, de las dos maniobras que hemos visto, Roubaud y la Segue. ¿Está todo claro? Está bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto, chicos. Entonces, otra cosa de la que se puede beneficiar a través del método semiológico de la palpación es el estudio de las vibraciones vocales. Aunque normalmente, por lo que les digo, ¿no? Quizás el poco aporte y la poca diferenciación que podamos hacer entre la zona sonora del tórax a través de la palpación, preferimos hacerlo siempre con la auscultación, con el uso del fonendoscopio, pero como les digo y les reitero nuevamente, tienen ustedes que tener esa posibilidad de conocimiento semiológico, porque en algún momento algún colega siempre les va a decir, a ver, quiero que realice la palpación de las vibraciones vocales, ahí está su paciente, ¿no? Entonces es necesario que sepa, por lo menos, ¿no? De manera teórica. Entonces tenemos la exploración de las vibraciones vocales, que también es una característica que se puede beneficiar con el método palpatorio. La palpación de las vibraciones vocales en realidad no tienen un nombre como tal, como la de Roao, la Segue, etcétera. Pero hay otros que la denominan la técnica de A-Shorts y todo lo demás, y hay un par de nombrecitos que simplemente son variaciones, como ustedes están viendo, en la aplicación de la mano en la superficie torácica. Pero usted sabe muy bien que lo básico es colocar la palma de la mano, es muy sensible. La palma de la mano es muy sensible a las vibraciones, siempre. El dorso de la mano es más sensible a la temperatura corporal. En este caso está apoyando el dorso, ¿no? Pero cuando apoyamos la palma de la mano es mucho más sensible si quieren escuchar vibraciones. Entonces, para las vibraciones vocales es muy sencillo. Hay una técnica. Primero, se aplica la palma de la mano, como ustedes están viendo, pero de manera horizontal, ¿ya? La palma de la mano, y siempre les recomiendo que ustedes vayan en sentido comparativo, a la misma altura en el hemitórax izquierdo, luego recorren al hemitórax derecho, luego pueden bajar en forma de S, pueden ir en el mismo lado derecho, luego van al lado izquierdo a la misma altura, pueden ir en forma de S, como les digo, o pueden ir en forma de Z, no hay ningún problema. Entonces aplican toda la palma de la mano de tal suerte que los dedos puedan estar o ubicarse entre los espacios intercostales, aunque es muy difícil poder encontrar y aplicar toda la palma de la mano en zonas que son muy estrechas, como por ejemplo acá no habría problema en el vértice pulmonar,
lo que también llamamos los campos apicales de Kroening, ¿no? O van a leer también aquella situación en algún libro de semiología. Luego acá tenemos la columna vertebral, que por sí ya les he dicho no se percute, no se ausculta. Acá tenemos la escápula, ¿no? Que tampoco, porque es una masa ósea. Entonces tenemos un espacio muy cortito, que es el espacio interescápulo, que es decir, entre ambas escápulas y la vértebra. Interescápulo vertebral, esa zona hay que percutir, hay que palpar, hay que auscultar, ¿no? Entonces, porque nos da muy buenos datos semiológicos, porque hay bastante parénquima pulmonar ahí. Entonces, no estoy describiendo ninguno de estos métodos, chicos. Ya colocan ustedes la palma de la mano de manera horizontal con los dedos que procuren que caigan en los espacios intercostales. Y se le pide al paciente que repita una palabra que tenga bastante consonante, ¿no? Generalmente es carretera, 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 33, 33, ¿no? Y toda esta situación depende, obviamente, como vamos a ver en la auscultación, de las cualidades propias de la voz, de la superficie de la caja torácica, perdón, no superficie, el grosor de la caja torácica, etc. El paciente entonces dice 33, levantan la mano, ponen a la misma altura, 33, 33, 33, 33, 33, etcétera, hasta que llegan a la región infraescapular y ahí hay bastante superficie torácica, podrían recorrer en 2 lugares más a ese nivel, ¿ya? ¿Y qué es la respuesta que estamos esperando? Primero, las vibraciones vocales se forman a la emisión de la palabra a nivel de las cuerdas vocales. Esta emisión de palabras se transmite por una columna de aire hacia la tráquea, hacia los bronquios, hacia los sacos alveolares, luego a los alvéolos, de los alvéolos se transmite a la pleura de la visceral, luego a la parietal y se transmite a la superficie del tórax para poder ser percibido por la mano que está dispuesta en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que tienen que encontrar? Una especie de vibración muy fina, muy finita, una especie de temblor. Ya les vuelvo a reiterar, esto depende mucho de las cualidades de la voz. Un tono agudo es muy poco perceptible. En cambio, un tono grave, de esos que, como les digo, de los que los DJ, qué sé yo, los que hablan en la radio y tienen una voz muy grave, ¿no? Como los que van a ver Juan Pastén, por ejemplo, un periodista deportivo, no sé si lo conocen, ¿no? Esas voces. Pero las voces agudas o chillonitas es difícil la transmisión o es muy poco perceptible. Ya vamos a ver eso en auscultación. Entonces, ese procedimiento no tiene un nombre, que no se llama no tiene nombre, pero ese es el que más hacemos. Ahora existen otras variantes que están en estas fotos, por ejemplo, ¿no? Acá hay una variante en la que el paciente o el médico, mejor dicho, utiliza el dorso de la mano, pero de manera simultánea y va recorriendo, comparando desde arriba hacia abajo. Acá está dispuesta en la zona interescapulovertebral, tratando de eh, comparar de manera simétrica en ambos, tiene que ser de manera simétrica las vibraciones vocales. Ojo chicos, porque si está disminuido en un lado o está aumentado en el otro lado, entonces hay que ver qué podría estar en el otro lado. Si está disminuido, hay que ver si puede ser una neumonía, puede ser una masa tumoral, puede ser un desgarro pleural, puede ser una atelectasia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que sepamos percibir esa vibración muy finita, apenas perceptible que podamos encontrar, pero les recomiendo, para eso es mucho mejor la palma de la mano que este procedimiento que estábamos viendo acá. Hay otros que ni me acuerdo ni los menciono tampoco, es donde el médico cruza las manos, es decir, esta mano va al lado derecho y esta mano por encima de esta mano cruza al lado izquierdo. No tiene sentido, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de que yo quiero poner mi nombre, podría, digamos, doblar este dedo yo y decir el procedimiento de espada, digamos. No, no, no tiene sentido, simplemente aquel que estoy diciendo. Este otro procedimiento también, fíjense, está aplicando simplemente el borde cubital de la mano nada más, de manera vertical en los espacios, o mejor dicho, en la zona a los lados de las vértebras y de la escápula, una zona interescapulovertebral. Pero lo malo de esto es que, como les digo, no detecta con cierta certeza la zona en realidad donde que podría estar aumentado o disminuyendo las vibraciones vocales, porque la extensión de la mano, fíjense, está acá desde lo que es tercer
espacio intercostal hasta el sexto inclusive. Es una zona muy amplia que está tomando, lo mismo en esta zona. En cambio, si aplican de manera vertical, perdón, de manera horizontal su palma de la mano, pues van a agarrar seguramente unos 2 espacios intercostales máximos y la zona es mucho más pequeña. La técnica de Ishor es más o menos similar a esta, pero se coloca el borde cubital de manera horizontal en cada espacio intercostal. ¿Sí? En cada espacio intercostal, esto fundamentalmente para tratar de percibir en qué zona con mayor exactitud se encuentra alguna alteración de la vibración vocal. A-short se denomina. Pero, como les digo, chicos, simplemente hagan la que les he mencionado, nada más que no tiene nombre, colocan la palma de la mano de manera horizontal y van recogiendo de manera comparativa toda la zona, tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. En el tórax anterior, tengan muchísimo cuidado en las lamas ensayas, no se las recomiendo. Ahí está la glándula mamaria, que también apaga el sonido, la vibración que se pueda transmitir de las vibraciones vocales. Entonces, no sé si tienen alguna duda, con eso terminamos todo lo que es palpación, chicos. Inspección, hemos dicho dinámica y estática. Palpación, para corroborar todo lo que hemos encontrado, puntos y zonas dolorosas, temperatura corporal, ganglios, para encontrar fracturas costales, etcétera, y además de la elasticidad torácica, expansión torácica y las vibraciones vocales. Para esas cosas nosotros utilizamos el método palpatorio. ¿Alguna duda, chicos, o alguna aclaración? O si quieren, aumenten, chicos. Ahí, ya les he dicho, hay varios procedimientos que en realidad yo ni me acuerdo también de algunos otros nombres porque son nombres medio raros, pero les estoy comentando simplemente las que nosotros realizamos. Adelante, chicos, si tienen alguna duda. Si no, pasamos directamente a lo que es percusión. Adelante, chicos. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Sí, doctor. Sí. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos al tercer método semiológico. Como les he dicho, todos vamos a avanzar así. Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Ya? Entonces, la percusión es una técnica semiológica muy importante, fundamentalmente en algunas determinadas zonas del tórax y más que todo en el abdomen. En este caso vemos la percusión, que tenemos 3 métodos percutorios. ¿Pero en qué consiste? En dar determinados golpes sucesivos de la misma intensidad en alguna zona o área del cuerpo para buscar como respuesta una actividad sonora audible para el médico, y su intensidad, su tono y timbre va a depender de la característica física del órgano o la zona que estamos percutiendo. Es así que tenemos nosotros varios tipos de ruidos sonoros, pero no sé, a ver, vamos a ver si nos vamos directamente a esto. ¿Y qué sonidos es lo que vamos a buscar? Luego vamos a hablar de la técnica. Tenemos el sonido mate, el sonido timpánico y el sonido claro o resonante o resonancia pulmonar. Estos 2 últimos, chicos, y hay otros más, ¿no?, que en realidad es muy difícil encontrar. Tendríamos que estar ahí horas tratando de percutir a un paciente para ver la pequeña diferencia que existe con un sonido normal, por ejemplo. Estos 3 son normales. Estos se pueden encontrar en muchas alteraciones. Por ejemplo, vamos a ver, el sonido mate es un sonido con tonalidad medio apagada, un poco grave, ¿sí?, y que se encuentra en órganos o vísceras macizas. Por ejemplo, el hígado, por ejemplo, las masas musculares. Y si ustedes están sentados en su escritorio o en su living, no lo sé, ustedes, por favor, van a percutir su muslo y van a percutir la zona donde está el hígado y van a encontrar un sonido muy apagado, ¿sí? A eso se denomina sonido mate. Y en casos normales, estoy diciendo, se encuentra ahí. Y en casos patológicos, en todos aquellos que crecimiento extraordinario, como son los grandes tumores, las famosas masas, derrames pleurales, de asitis, lo que sea que conlleve la consolidación en realidad de algún órgano o algún tejido. El sonido timpánico es un sonido agudo, a veces hasta musical, es un sonido intenso, es decir, claramente audible. Y se presenta en las áreas o las zonas o los órganos que tienen contenido gaseoso, es decir, que tienen aire,
Y entre estos tenemos el estómago, cuando está vacío, el intestino delgado y fundamentalmente el intestino grueso. Ahí ustedes si pueden percutarse el abdomen y van a ver la diferencia de que es un sonido más puro y de alta tonalidad, es decir, fácilmente audible en relación al muslo. Percutan ustedes su muslo y percutan su abdomen para que vean la gran diferencia entre el sonido mate y el sonido timpánico. En cambio, el sonido claro pulmonar o resonante o resonancia pulmonar se encuentra simplemente en el tórax y es por la presencia de aire en pequeña cantidad en los millones de sacos alveolares. Ya tiene un carácter intermedio entre el timpánico y algo de mate. Es decir, es mucho más apagado, no es tan intenso como el timpánico, a pesar de que ambos tienen aire, pero el aire en el intestino es aire libre, en cambio en el pulmón o en las lengüetas o en el parenquima pulmonar o los sacos alveolares está atrapado en pequeñas celditas que son los sacos y los alveolos. Por eso es que el sonido o la intensidad es mucho más apagada, ¿ya? Sonido claro o resonancia pulmonar. Por eso todo esto, chicos, es interesante hacerlo en paciente. Es decir, percutimos el hígado, percutimos, si quieren, el muslo, luego percutimos para que vean la diferencia entre estos dos extremos, el abdomen o el marco colónico, donde hay bastante gas, y luego nos vamos al tórax y van a ver la diferencia de ese sonido. ¿Sí? Mate, timpánico y claro. Entonces, esos son los tres sonidos que nosotros vamos a encontrar de manera normal en todo el organismo. El sonido metálico, sonido en olla cascada, etcétera, y otros más que puedan encontrar, se refiere simplemente a algunas características acústicas, perdón, percutorias, pero acústicas, porque participa la audición acá, aunque no estemos utilizando el fonendoscopio, que altera un poquitito esto de los principales sonidos que estamos hablando. Por ejemplo, el sonido metálico, que es ese sonido de aire en el timpánico que encontramos cuando existe aire a presión o a tensión, como en el neumotórax a tensión, o una cavidad grande llena de aire, como en una lesión cavitaria pulmonar, por ejemplo. Van a encontrar ustedes como si estuviesen escuchando al fondo de una habitación que alguien esté golpeando, digamos, esa campanita que hay en los desfiles, ¿no? Hay triángulo, creo que se llama, ¿no? Cuando están en la banda de música hay una especie que van golpeando y es un tintineo metálico, igualito. ¿Ya? Y el sonido de olla cascada es, hagan de cuenta que es una olla, por eso se llama olla cascada. Olla cascada quiere decir olla rajada, por si acaso. Muchos de nosotros, como decimos, venimos del área rural, conocemos una olla de barro, ¿no? Y alguna vez han debido golpear la ollita de barro y se escucha como una especie de resonante anfórico por ahí, porque hay una cavidad, o mejor dicho, aire contenida una especie de cueva que sería la olla. Pero hagan de cuenta que esa olla está rajada y cambia de tonalidad la olla rajada. Cuando golpean, cambia de tonalidad. Entonces, por eso se dice el sonido en olla cascada, pero esto hace referencia a las lesiones cavitarias pulmonares. Por eso les decía, es difícil que nosotros podamos encontrar este tipo de cosas, o si encontramos, las pasamos por alto porque no la podemos percibir de manera clara. Entonces simplemente nos quedaremos, chicos, con sonido mate, sonido timpánico y el sonido claro o resonancia pulmonar que sí van a encontrar y necesariamente tienen que saberlas reconocer. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de percusión? En el tórax nosotros utilizamos tres tipos de percusión. La percusión indirecta, se denomina indirecta esto, ¿no? O de Girard, que ahí sí, se escribe así, por favor, chicos. ¿Ya? En realidad se dice que ha sido iniciada este tipo de técnica semiológica por Piorri, P-I-O-R-R-Y, Piorri, y que ha sido perfeccionada por Girard, por eso recibe el nombre de percusión directa o de Girard. Se ha quedado simplemente con ese nombre. ¿En qué consiste? Es una percusión dígito-digital. Paciente con el tórax descubierto, como ustedes están viendo. El médico, bueno, si es zurdo o es derecho, no importa, en este caso el paciente es derecho, perdón, el médico es derecho, aplica el dedo percutor y el dedo plexímetro. ¿Cuál es el dedo plexímetro? Es el dedo que se coloca en la superficie, es decir, se apoya en la superficie torácica o abdominal, pero en este caso estamos hablando de la torácica. Puede ser el dedo medio o el dedo índice, acá es el dedo medio. Y el dedo percutor es
el dedo de la mano opuesta, que puede ser el dedo índice o el dedo medio, en este caso es el dedo medio. Y va a caer perpendicularmente con un par de golpes de manera sucesiva y de la misma intensidad y en el mismo lugar. Ya fíjense, perpendicular quiere decir no puede ir tangencial de un lado, del otro, sino de arriba hacia abajo, sobre su dedo del médico, sobre el dedo del médico, justamente en la articulación de la segunda y la tercera falange del dedo. Uno o dos golpes, luego recorre a un lado, luego al otro lado, etcétera, etcétera. Siempre comparativamente, ya les he dicho, yo les recomiendo siempre comparativamente un hemitórax del otro. Entonces, a eso se denomina percusión de Gerard. Si ustedes se fijan, acá, la técnica correcta es que se aplique en los espacios intercostales y no tanto sobre la superficie de las costillas o las superficies óseas como la escápula. Y como las costillas son más o menos horizontalizadas o si quieren ligeramente oblicuas, en esa dirección se coloca el dedo. Pero se dan cuenta, el dedo plexímetro, el resto de la palma de la mano está libre. Acá se ve clarito que la mano está libre. Solamente apoyan el dedo plexímetro, van a apoyar la última parte, nada más, de su dedo. Ya, a ver, no sé si tengo por aquí alguna otra imagen. Acá, por ejemplo. Si ustedes se fijan, solamente el dedo plexímetro, que es el dedo que se apoya, no apoya toda la palma de la mano, ni tampoco la primera falange, sino entre la segunda y la tercera, nada más. El resto de los dedos, fíjense, están al aire, toditos, solamente ese dedo. Y cuando decimos que el dedo percutor tiene que caer de manera vertical, fíjense, de manera vertical, no puede caer de manera tangencial, etc. De manera totalmente vertical. ¿Por qué? Porque si no cómo se hace la técnica correcta es que solamente con movimientos de flexión a nivel de la muñeca, no hay que levantar el codo ni el brazo para aumentar la fuerza, nada, solamente es juego de muñeca nada más, ¿ya? Y se realiza uno o dos golpes, se retira y se vuelve a otra zona o otra área para seguir explorando. Esta es la técnica correcta de la maniobra que estamos viendo, que es la dígito digital o de Girard. Hay que tener mucho cuidado, les digo, chicos, por el sentido de que algunos en la época de formación o de aprendizaje tienen gran dificultad en darle la intensidad al golpe, ¿no? La mayoría, aunque quiere hacerlo, no puede porque todavía no se ha acostumbrado a eso del juego de muñeca. Solamente la muñeca se eleva y baja, se eleva y baja. El codo, el brazo y todo se mantiene en su lugar. Segundo, muchos pacientes tienen sobrepeso, obesidad o mucha masa muscular que apagan ese sonido que queremos nosotros que retorne del tórax, de órganos internos, no de la masa torácica o de la superficie torácica. Y además hay un componente muy importante en la parte de las damitas, que son las uñas. Fíjense que hay una colega que está con uñas muy largas y al parecer no tiene mayor problema en la percusión. Digo al parecer porque sí molesta. Si ustedes colocan su dedo plexímetro ahorita en su rodilla y percuten y alguno de ustedes o alguna de ustedes en realidad tiene las uñas largas, golpéense y van a ver que se lastima el dedo de ustedes, ¿no? Y el próximo golpecito que hagan ya no van a querer golpear con la misma intensidad porque ya su dedo está rojo, ¿no? Y les duele. Pero siempre para estas cosas, tanto para la palpación como para la percusión, recomendamos que tengan las uñas bastante cortas. También por el bien del paciente, obviamente, porque el hecho de que ustedes no acierten a su dedo con los golpes y se pasen a la superficie del tórax del paciente, obviamente con sus uñas largas van a provocar algo de incomodidad o si no es que es dolor. Percusión de Gerard. Ahora nos vamos a el otro método que es muy facilito, la de Auenbrugger, o Auenbrugger se denomina en realidad, fíjense. ¿En qué consiste esta técnica? Simplemente colocar los 3 o 4 dedos de la mano, como ustedes están viendo, juntos, en este caso los ha unido, pero es mejor hacerlo en fila, es decir, no unidos como estos, sino uno encima de otro.
¿ya? De tal suerte que sean los pulpejos de los dedos que vayan a golpear de manera directa. Esto se llama percusión directa, porque no hay el dedo plexímetro que se interponga, sino simplemente estos dedos y el pulpejo, perdón, va a golpear directamente a la superficie del tórax, por eso se llama percusión directa o de Auenbrugger. ¿Ya? Esto simplemente está reservado para la zona infraescapular, es decir, solamente para la parte posterior. No pueden hacer ustedes en la región infraclavicular, mamaria, en la región de hipocondrios del lado derecho, nada. Simplemente es para explorar tórax, nada más. No pueden hacer abdomen ni otra zona del cuerpo. Tórax, método directo o de Auenbrugger. Consiste en dar golpes directos con el pulpejo de los 3 o 4 dedos sobre las bases torácicas. Ahí se acaba todo. Y esto sirve y es muy útil en los casos que uno sospecha de derrame pleural, porque en vez de escuchar la claridad o resonante pulmonar, escuchamos una zona de matidez. Es como más o menos aquella gente que cosecha uva y produce vino. Ustedes saben que lo guardan en los toneles y para ver si tiene o no tiene agua. Al igual que nosotros, ni siquiera los vinos, ¿no? Sino en nuestra casa tenemos estanques de agua, que cuando en época de sequía, pues ahí reservamos agua. Y para saber cuál es el nivel, vamos golpeando, ¿no? Vamos golpeando y cuando está vacío en la parte superior, pues es mucho más sonora, y cuando el agua está en la base y ahí todavía, aquí, desde aquí está la agua, o acá hay vino, o lo que sea. Ese es lo que más o menos el procedimiento comparativo que le estoy diciendo de lo que se hace en este procedimiento o la maniobra de Auenbrugger para la percusión. Reservado simplemente, ya les he dicho, para bases pulmonares y fundamentalmente útil en el caso de derrames pleurales. Luego tenemos, esto es muy fácil, la otra técnica que es la de ortopercusión de Place. Fíjense cómo se escribe, chicos. Esto está reservado para zonas o áreas que no existe, que no se puede amoldar o acomodar el dedo como están viendo acá. ¿Por qué? Porque existe una especie de hueco o la irregularidad de la superficie corporal. Para eso se utiliza porque acá, por ejemplo, en el hueco de la axila, ustedes no podrían aplicar este dedo acá, ¿no? En el hueco de la axila, porque como dice su nombre, es un hueco, así no podría apoyarse el dedo ahí. Por lo tanto, se utiliza la ortopercusión de Place, que consiste en que el dedo percutor, perdón, el dedo plexímetro, se flexiona entre la primera y la segunda y tercera falange, como ustedes están viendo acá. Tal suerte que se apoya solamente el pulpejo del dedo, y el dedo percutor cae de manera perpendicular en la articulación del primero y el segundo. En esta de Gerard normalmente cae entre el segundo y la tercera falange, ¿sí? En cambio, la ortopercusión cae entre el primero y el segundo, es decir, acá. Fíjense dónde está golpeando. Es el primero, el segundo y el tercero con el pulpejo que está apoyado. Entonces se llama ortopercusión de Place. Es una variante de la percusión digital, pero que se aplica en zonas o huecos, fundamentalmente en el que existe un amoldamiento muy difícil o que no se puede amoldar o apoyar el dedo, en realidad, en la técnica en la técnica anterior que hemos hablado. Por lo tanto, se reserva solamente para el hueco axilar, hueco supraclavicular y hueco supraesternal. ¿Por qué? Porque hay pacientes, bueno, como nosotros, por ejemplo, que el hueco, el mío no se nota mucho, pero en los pacientes de la tercera edad, en los pacientes desnutridos, caquéticos, tuberculosos, el hueco se vuelve un verdadero hueco. Por lo tanto, es mejor utilizar la ortopercusión de Place. Entonces, la técnica de Gerard, a ver si me olvido. Entonces, esos son los 3 procedimientos, chicos. No sé si tienen alguna duda sobre estos 3. Es muy facilito, es cuestión de hacer práctica y les vuelvo a reiterar. Ojalá podamos algún rato volver a esto que estamos queriendo y necesitamos en medicina. No sé si tienen alguna duda o alguna aclaración. Adelante, chicos. Adelante, ¿está todo bien? ¿Qué Sí, dicen? doctor. Está bien, Está, doctor. está todo bien, ¿no es cierto? Ahora, si transmitimos todo esto a la zona torácica, chicos, fíjense, nosotros al percutir tanto en la parte anterior y posterior del tórax y también las caras laterales debemos percutir todo. Vamos a encontrar en el tórax la claridad pulmonar en el hemitórax del lado derecho hasta el 5º espacio intercostal o a veces hasta el 6º. Luego encontramos ya el hígado o el borde superior del hígado. Van a encontrar matidez hepática.
matidez, aquí su matidez, no, matidez hepática. En el lado izquierdo van a encontrar todo lo que es claridad pulmonar o resonante pulmonar hasta el tercer espacio intercostal, luego ya aparece, inclusive es el segundo, todo lo que es el callado de la aorta. Van a encontrar una especie de submatidez, pero una zona estricta de matidez cardíaca, porque es un músculo y tiene contenido de sangre. Y a partir de la punta del corazón hacia abajo van a encontrar el espacio semilunar de Traube que corresponde a la cámara gástrica o al fundus gástrico. No se olviden que en la parte alta hay contenido de aire, por lo tanto ahí van a encontrar timpánico. En el tórax es en el único lugar en la parte anterior donde van a encontrar los tres sonidos: claridad pulmonar, matidez y timpanismo. En el resto del abdomen no van a encontrar nada más. Muy bien, con eso terminamos, chicos. Vamos a quedar ahí. Para la próxima clase, por favor, lean sonidos y ruidos normales respiratorios a la auscultación, porque esto es lo más importante que vamos a ver en semiología respiratoria. ¿Está bien? Bien, Bien, doctor. chicos, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día miércoles. Muy buenos días a todos.